Gracias por seguir con nosotros. Tenemos más información. Polonia declara el estado de emergencia ante la masiva llegada de migrantes procedentes de Oriente Medio y además pide a la Unión Europea 350 millones de euros para construir su muro fronterizo con Bielorrusia. Ve usted. Polonia ha pedido a la Unión Europea 350 millones de euros para construir un muro en su frontera con Bielorrusia. La llegada de miles de migrantes procedentes de Oriente Medio amenaza con derrumbar los esfuerzos del país europeo de mantener la seguridad de su frontera este. La situación en la frontera no es estable, por desgracia. Vemos más intentos de los migrantes que tratan de entrar por la frontera de Polonia de diferentes maneras. Por eso se ha incrementado el número de patrullas, el número de puestos de vigilancia. Polonia denuncia que Bielorrusia está permitiendo el cruce de los migrantes en respuesta a las sanciones de la UE. La situación ha obligado a Varsovia a activar el estado de emergencia. Tenemos tropas, estamos seguros, el estado de emergencia está en vigor, los soldados protegen la frontera. Otros 11 países comunitarios hicieron eco de la demanda de Polonia. Pero la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, respondió que la UE no financia alambre de espino ni muros en las fronteras. Para abordar este tema, saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Muy buenos días a la audiencia de Señal Global 44 y a ti, Cecilia. Mira, hay que hacer un poquito de historia respecto a lo que estamos presenciando ahora en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Básicamente allá en el mes de mayo hubo una llamada misteriosa que amenazaba de una bomba en un avión de Ryanair que estaba volando sobre territorio bielorruso. Después de un intercambio entre la torre de control y los pilotos, se decidió aterrizar en el aeropuerto de Minsk para hacer el chequeo de seguridad del avión para certificar que hubiese dicha bomba instalada. Al aterrizar, los pasajeros fueron pasados por un control de pasaporte y se descubrió que 2 de los pasajeros en el vuelo de Ryanair, que venía del Medio Oriente y se dirigía a Occidente, eran parte de ese grupo de activistas, uno de ellos un neonazi ucraniano, que habían estado complotando para una revolución de color en Bielorrusia y ahí mismo fueron arrestados. A partir de ese momento, la Unión Europea decidió imponer sanciones a Bielorrusia por lo que consideraban un arresto injustificado de pasajeros y lo que ellos llamaban básicamente un rompimiento de normas internacionales. El dictamen final respecto a lo sucedido en ese vuelo de Ryanair no ha llegado. La Comisión Europea de Aviación Civil no ha dado un dictamen al respecto. Sin embargo, la Unión Europea sí determinó una serie de sanciones contra la aerolínea bielorrusa que se llama Belavia. En otras palabras, lo que hizo fue prohibirle a Belavia volar de Minsk a destinos en Europa Occidental. Hay que recordar que Belavia es una aerolínea muy activa, ya sea en el transporte de pasajeros o en el transporte de carga. Por lo tanto, esto fue un severo golpe para la economía bielorrusa, que tiene uno de sus pilares de actividad económica en dicha aerolínea. Ahí Alexander Lukashenko, me imagino que se puso a pensar cómo podía suplir los ingresos de Belavia que no estaban entrando por su activa red de vuelos a Europa Occidental, y diseñó una red de vuelos de Turquía a Minsk y de otros destinos de Medio Oriente a Minsk, entre otros Islamabad en Pakistán, vuelos muy baratos, entre 5,000 y 15,000 pesos el boleto, para llevar a gente que está buscando ingresar a la Unión Europea como refugiados políticos de sus distintos países, ya sea Afganistán, Pakistán o Siria. Por lo tanto, a partir de ese momento, pues sí, efectivamente, Minsk se convierte en un portal de entrada importantísimo para el flujo migratorio de refugiados del Medio Oriente
hacia Europa. Hay que recordar otras imágenes de Euronews en donde, por ejemplo, se está recogiendo a migrantes de África del Norte en el mar Mediterráneo y que se les da entrada a Italia. Uno de los motivos por los cuales en su momento Salvini cayó de su posición como primer ministro, puesto que él intentó detener dicho flujo migratorio. Es importante señalar que este flujo migratorio a través de ONGs que tienen rentados o barcos operando para mover a refugiados de África a Italia, son financiados a través de una serie de corporaciones fantasma basadas en Chipre, son financiadas y se les paga por cada refugiado que entregan en costas italianas. Este es un negocio apoyado básicamente por la totalidad del mando superior de la Unión Europea y bueno, ha significado lo que desde el 2015 ha sido llamado una crisis de refugiados, pero que tiene sustento en la posición de Ursula von der Leyen, del mando superior de la Comisión Europea, para que lleguen dichos refugiados a Europa. Cuando los refugiados encuentran una ruta mucho más segura que la del Mediterráneo para llegar a Europa, que es el caso de un vuelo de Turquía a Bielorrusia para después trasladarse en camión a la frontera polaca, ahí aseguramos que no hay absolutamente ningún riesgo personal para los refugiados que están encontrando esta ruta migratoria. Aquí el problema es para Polonia y para Lituania, que dicen que esta ola de refugiados tienden a quedarse un tiempo en Polonia y en Lituania, siendo que este es un caso realmente no cierto, es un caso vacío por la simple y sencilla razón de que la mayor cantidad de estos refugiados están buscando llegar a Europa Occidental, muy señaladamente a Alemania, que es destino preferente de los turcos y de los sirios. Por lo tanto, lo que estamos viendo en este momento cuando Polonia pide un financiamiento de 350 millones de dólares para construir una muralla al estilo Trump para impedir el flujo de migratorio, pues es básicamente una vez más esa interna disputa en la Unión Europea respecto a qué hacer con los refugiados. Alemania sigue siendo un adalid de que se permita esta migración, mientras que los países al este de Alemania, que son todo el mar Báltico, Polonia, Hungría y lo que quedó de Yugoslavia, se oponen fuertemente a este tipo de flujos migratorios. Entonces, mira, básicamente lo que hizo Lukashenko fue doblar un sistema de sanciones en su contra, encontrando nuevas rutas que le dieran ingresos a Belavia y por otro lado generándole a la Unión Europea un problema que los obligue a sentarse a negociar con él, con Alexander Lukashenko y con sus diplomáticos respecto a qué hacer con los refugiados. Es algo, vamos a llamarle divertida esta nota, en el sentido de que por un lado Euronews maneja la imagen de los refugiados en el mar Mediterráneo como una situación de emergencia humanitaria, pero los refugiados en la frontera polaca no tienen el mismo tratamiento mediático. Así que, bueno, estaremos muy pendientes de cómo termina resolviéndose este problema migratorio de refugiados, puesto que efectivamente las organizaciones no gubernamentales financiadas por Soros en este momento encuentran que una de sus principales fuentes de ingresos, que es mover refugiados de Medio Oriente y África hacia Europa por barco, bueno, esa fuente de ingresos se disminuye, puesto que Belavia básicamente está arrebatándole una porción importante de su negocio. Bueno, esto que está sucediendo pues fue una respuesta precisamente al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, a estas sanciones impuestas por la Unión Europea, por esto que nos comentas del avión. Sin embargo, pues como lo hemos visto aquí en México y en Estados Unidos, un muro fronterizo, Carlos, pues no es la solución.
¿Bielorrusia no tiene algún tratado con la Unión Europea referente al tema migratorio como lo tiene, me parece, Turquía sí lo tiene con la Unión Europea? Ninguno. Turquía tiene un tratado en donde básicamente Alemania le entrega 6.000 millones de euros anuales para mantener a los refugiados estacionados en Turquía, a los refugiados que vienen de todas partes del Medio Oriente. Estamos hablando de una situación bastante precaria de aproximadamente 1,5 millones de sirios y afganos y pakistaníes y básicamente todo el arco bajo del Medio Oriente, esperando en algún momento ser liberados para transitar a Europa. No, Bielorrusia no tiene ningún tratado con Europa al respecto, por lo tanto se puede mover libremente en torno a este asunto. Y como comentas, tendrían que sentarse a negociar una solución referente a esto. Ahora bien, referente a Turquía, la expulsión de estos 10 embajadores, con esto se rompen las relaciones diplomáticas con estos países. ¿Y quién es Osman Kavala? Bueno, no es un rompimiento de relaciones diplomáticas, pero sí es un severo golpe a las relaciones entre estos países y Turquía. Hay que recordar que es un poquito la misma problemática. La Unión Europea reclama por derechos humanos el arresto de una persona que violó la ley turca, mientras que, bueno, pues cómodamente se instala en el arresto indefinido de Julian Assange con posibilidades de extradición a Estados Unidos, lo cual significaría básicamente su muerte en prisión, sin el menor rubor de tener un doble estándar respecto a qué son los derechos humanos. Kavala efectivamente tiene un largo expediente de evasión de impuestos. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias.